¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros, como siempre, encantados de estar con vosotros aquí en el canal Prestosu de Caja Rural de Asturias, con nuestros secretos de Asturias. Anda que no encuentra secretos dentro del mar quien allá se sumerge y quien allí trabaja, como por ejemplo nuestros pescadores. Y por supuesto, una parte muy importante, los rederos o las rederas, las personas que elaboran esas artes de pesca para luego capturar todos esos peces que nos comemos y que vendemos al exterior. Hoy Lastres y una de sus protagonistas, una emprendedora, una mujer, va a ser sin duda pues uno de los secretos más prestosos que vamos a compartir con vosotros. Hace 10 años, Tete Costales, una mujer que curiosamente no era de aquí, no era llastrina, crea esta pequeña empresa, Las Rederas, porque ella lo es, ¿no? Es redera, desde hace más de 30 años. Vamos a conocerla hoy. La tienda es una excusa porque ella guarda un montón de secretos y de historias que contarnos de este Lastres marinero, de este Lastres redero. Ninguna tradición redera en su familia. Su padre era carpintero. Bien, es verdad que su madre era mariscadora en Villaviciosa, en la zona de donde ella procede. Pero ella, que es una persona muy especial. Tete Costales, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, lo que nos presta tenerte aquí como protagonista, aunque bueno, Tete es una pequeña estrella dentro del patrimonio profesional que tenemos aquí en Asturias como redera y como impulsora de ese mantenimiento, ¿no? de la tarea de hacer redes. ¿No es así? Sí, intento que no puede desaparecer porque no existen máquinas que lo hagan. Intento que haya un relevo que cuesta un poco de trabajo conseguirlo. Pero en esta tienda que has montado, aparte de todas las cosas que vamos a comentar, también hacéis redes, ¿no? También. Todo el invierno me dedico más a hacer el montaje de redes de los pescadores y luego en verano un poquito más a la tienda que a las redes. Bueno, pues vamos a conocer todas las cositas que tenéis por aquí y sobre todo hablar contigo de por qué, ¿no? Y de qué se necesita para ser redera. Bueno, se necesita unas horas de aprendizaje, unas cuantas horas de aprendizaje. Tú hiciste un curso hace 30 años. Eso es, hice un curso. Y luego es que te guste y mucha gana de hacerlo. Tener mucho cariño al sector, que es lo que tengo yo. Bueno, me ha dicho un pajarito que dentro de 2 días, el jueves, te van a dar un premio, las mujeres empresarias. Me voy a agachar para estar más cerca de ti. Las mujeres empresarias de una asociación que se llama Mujeres de Empresa, no sé si porque eres una mujer prestosa para ellas, sí. Bueno, para mí y para todos, ¿no? Por cierto, que nos habéis copiado, Mujeres de Empresa, canal Prestosu, Mujeres Prestosas. Bueno, me decías antes que te guste, ¿no? Que te guste esto, la dedicación, 30 años. Bueno, cuéntame un poquito, porque eres un imán para las pocas rederas que hay en Asturias, ¿no? Sí, yo intento por todos los medios posibles de que haya un relevo, doy cursos y luego intento ayudar porque, claro, esto requiere un certificado de profesionalidad, claro, que ya depende de la escuela náutica, ya depende de otras consejerías y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que mando escritos, intento un poquito agilizar que a las pocas que tengan interés que les den el certificado y puedan seguir con la labor. Oye, yo te estoy viendo, bueno, yo soy totalmente negada para este tipo de cosas. Entonces me está pareciendo endiablada la tarea que haces, que aparentemente es la parte más sencilla, me da la impresión, ¿no? Sí, esto no... ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender? Bueno, poder volar sola como redera. A ver, en aprender a hacer esto mismo que estoy haciendo yo ahora, aprender a hacer nudos y más o menos seguir un guión, esto a lo mejor en una semana sí se aprende. Pero lo que es entender bien una red... Sí. Que una red de estas mide 600 metros de larga, entender un poquitín cada parte y eso, pues yo digamos que tardé más de años. Claro. Que siempre hay alguien que dirige y lo hacía y yo me costó aprender. Esta es negra, que es muy bonita, además tiene como un cuadrado más pequeñito, ¿no? Quizás para qué, para parrocha o para pequeño pez. Eso es. Esto sí, es para peces que van en bancos pequeños, peces pequeños. ¿Qué material es esto? ¿Qué material? Bueno, lleva algodón, pero también lleva mezcla. Lleva mezcla
mezcla acrílica, no es todo algodón. Bueno, vamos a cotillear un poquito las cosas artesanas que tenéis aquí en la tienda. Hay que decir, Tete, que el señor que estaba en las imágenes grabando, ahí calladito, ha dicho, podéis grabarme pero sin hablar. Es el culpable de todo esto, tu señor esposo. Claro que sí, es el culpable de que yo me haya quedado en Lastres para siempre. Bueno, uno de los detalles de tu tienda, de las rederas aquí en el puerto de Lastres, que me encanta, siempre me encantó, es como esta especie de esteras, de salvamanteles. Bueno, esto por ejemplo podría ser un salvamantel, cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Los dos pueden ser salvamanteles, Sí. Esto puede ser una fuente de horno, esto algo redondo. Y no digamos ya el felpudo. El felpudo. A ver, esto yo he investigado mucho, Tete, para hacer este programa y haber encontrado que se llama nudo céltico, pero vosotros aquí en Lastres lo llamáis de otra manera, Sí, ¿no? este para mí es una estera de cubierta. Sí. Sí, se empezó a hacer por primera vez, según la leyenda, tampoco es que lo tenga con toda seguridad, los marineros en los barcos que pasan muchas horas y no todas las horas tienen trabajo, pues con cuerdas viejas empezaron ahí a anudar y acabaron haciendo la estera de cubierta. Me encanta. Oye, pesa, ¿eh? Claro, es Pesa que la es cestita. cuerda Esparto, natural, eso que esparto, es, sí. y esa es una cuerda pesada. Sí. Y además son regalos a muy buen precio, por cierto, y muy originales, porque esto no lo tienen en todos los sitios, ¿eh? No, claro, esto es hay artesanía de la tienda Las Rederas y además con todo muy marinero, aquí todo es muy Claro que marinero. sí. Por eso yo me he puesto este conjunto. Claro, con caballito de mar. Bueno, qué paraíso. Aquí me pierdo yo, Tete. Claro, me aquí- pierdo con la cantidad de cositas que tenéis. Todo muy marinero. Muy marinero, Muy 100%. marinero. Muchas cosas muy artesanas, otras ya no tanto, pero hay muchas A cosas ver, artesanas. porque yo sé que tenéis aquí, por ejemplo, estas pulserinas tan monas que las haces tú. Sí, estas son el típico nudo corredizo de toda la vida, sí. que son muy sencillitas de hacer, Sí. que justo hace unos días he estado Sí, señora. en la residencia de ancianos, porque bueno, para que se entretengan de vez en cuando, pues un nudo que fuera sencillo para intentar que lo hicieran ellos mismos. Porque tú eres una mujer, aparte de ser pues muy especial, porque una señora que teje redes tiene que ser especial, ¿no? Bueno, aparte de eso eres muy solidaria y haces cursos, ¿no? Proyectas tu sabiduría para que esto no se acabe, ¿no es así? Sí, bueno, de vez en cuando pues hago cursos, hay mucha gente interesada solo porque es algo que le gusta y quiere aprender a hacer unos nudos, otras veces incluso gente que sí se quiere dedicar a ser rederas y bueno, se necesita una formación y intento ayudar. Solo de coser redes es muy difícil sobrevivir, Claro. y diversificamos haciendo Claro. esta tienda. Y presentaron en 2015 ese proyecto, un poquito antes, y entonces en Bruselas les hicieron un reconocimiento, erais 40 y pocas empresas seleccionadas de 3.500. Sí. O sea que enhorabuena, Tete. Sí, sí. A ver, en aquel momento valoraron mucho, o sea, daban esas ayudas, esas subvenciones a pueblos pesqueros, pero pueblos, porque la población pues disminuía, por al faltaban puestos de trabajo. Entonces diversificamos con esto. Claro. Y claro, en ese momento, bueno, y ahora todavía lo sigo haciendo, además del proyecto de que íbamos a montar la tienda, hacíamos cursos, visitas guiadas, que sigo haciendo al día de hoy. Claro. Vienen muchas guías de turismo y otras gentes y grupos, o Sí. me llaman por teléfono familias, y les explico un poquitín todo lo que se hace con las redes y cuál es el trabajo de las rederas. Qué diplomática es Tete Costales, que de los puños de mono hace Oviedo y Gijón. Atención. Claro, equipos asturianos. España, Asturias. Bueno, pero uno de los protagonistas de tus creaciones, porque esto es invento tuyo, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Es invento tuyo? ¿El Sí. cegadín? Sí, bueno, vamos a ver. A ver. Este nudo es muy sencillo de hacer y Sí. lo puede hacer muchísima gente. Lo que yo inventé un poquitín es el ponerle el nombre, el llamarle fegadín, porque yo quería ponerle algo que fuera muy de Lastres. Sí. Y es una palabra que en otros sitios de Asturias apenas se conoce. Sí. Lastres tiene su vocabulario Claro. propio. Aquí los marineros, cuando salen a la mar, para decir que van con gana y con ilusión de pescar, dicen que van con fegadín. Ay, qué Es una prestoso. expresión de los marineros. Qué prestoso. Y entonces pues lo pongo en la tarjeta, lo explico un poquitín para que la gente lo Ay, entienda. pero ¿qué me y luego digo, dices? quiero que esta ilusión no se separe. Pero por favor. Creo que hay que vivir siempre con mucho fegadín.
por favor, la cantidad de cosas monísimas que hay. Hombre, ya un poco hechas de manufactura, como los barcos, que son preciosos, pero me han llamado muchísimo la atención los pulpitos, que son con imán, mirad qué monada, y que son hechos por alguien, por una chica, ¿no? Sí, una chica que tiene en la nave aquí al lado, que es de buceo, es monitora de buceo, y le gustan las manualidades. Pero qué monada, me encanta. Y luego también te hacen estos pendientes tan chulos y este tipo de collares que vemos por ahí, otra chica, ¿no? Otra artesana. Sí, esta fue una alumna mía. Anda. Que, bueno, Cordelia. Tiene mucha imaginación, y estos fueron diseñados por ella. Bueno, también, aparte de toda la artesanía, ya para ir finalizando, Tete, contar que aquí cualquier pescador puede estar bien abastecido, más o menos, ¿no? Porque para empezar tenéis xorra, esto me recuerda mucho a la infancia, xorra de la ría de Villaviciosa. Claro. Y vamos nosotros en la base a cogerla por allí. Claro, se sigue ¿Verdad? cogiendo, ¿Te se suena sigue cogiendo. esto? Si la quieres echar aquí, la verás mejor. Es como lo vendéis, ¿no? Así Sí, curiosina. claro, aquí para que la puedan... Pues mira, ya ves. Sí, eso es. Con todo Ahí movimiento. está. Bueno, aparte de la xorra, que me ha prestado un montón, tenéis estos peces tan espectaculares de colores, que parecen juguetes, pero no, son de pescar de verdad. Sí, A ver, estos cuéntame. son señuelos hechos artesanos, tallados a navaja, y bueno, con una gran labor. Claro que sí. Este azulín, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Quién los hace? Bueno, estos los hace mi hermano. Además de hacer de los pendientes, estos son los originales que empezó a hacer para pescar calamares. ¿Cómo me ha prestado conocer tu tienda? Conocerte a ti, ser especial. Gente como tú había que clonarla. ¿Qué va? Hay mucha gente especial. Tete Costales es una señora muy especial y me va a prestar mucho que te den ese premio de mujer prestosa y todos los que ha recibido a lo largo de su vida y los que recibirás, porque me acabas de decir una cosa, que la edad está, ¿dónde es? Aquí, solo en la cabeza. Bueno, hemos conocido tu tienda, hemos conocido todas las cosas que la gente puede venir a comprar, no solo regalos, sino artes de pesca, redes, obviamente, para los pescadores, no sé, detalles decorativos, y te hemos conocido a ti. Nos ha encantado. Muchísimas gracias, Tete Costales. Gracias por acordaros de mí. ¿Cómo no? Las rederas, este verano, tienen ustedes que venir, tienen de todo, es un universo. Nos vemos pronto aquí en el canal Prestosu. Hasta pronto.